Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, su parte médico, su podcast de salud que nosotros elaboramos para ustedes con temas de actualidad y temas de interés general que hemos estado produciendo en los últimos 2 años. Un gran placer estar de nuevo con ustedes. Gracias porque estén con nosotros. Recordarles nuestras informaciones habituales, las redes sociales, @mundourweb, @Julio Castro M. Recordarles también que esto sale a través de la plataforma matriz de YouTube, pero igual nos pueden encontrar en Spotify o Apple Music, en cualquiera de los buscadores. Colocan Parte Médico Julio Castro y el tema que ustedes quieren buscar específicamente, o si no, sin buscar, les salen en secuencia cada uno de los programas que hemos hecho para ustedes y ahí pueden disfrutar de cada uno de los contenidos. También recordarles que a través del link que ustedes encuentran en YouTube pueden compartirlo a través de cualquier otra de redes sociales como WhatsApp, Instagram, X o inclusive TikTok. Un placer estar de nuevo por ustedes. Hoy venimos con otro de los temas que son de importancia en términos de salud pública y por lo tanto importantes para la gente. Tenemos una invitada especial, la doctora Suriñe Quintana. Suriñe es médico venezolana, graduada en la Universidad Central de Venezuela, es médico oftalmólogo del Hospital Pérez Carreño, posteriormente oftalmología pediátrica y posteriormente una subespecialidad en Brasil en estrabismo y miopía. Por lo tanto, tiene muchísimos años estudiando esta enfermedad y estudiando las patologías oculares, por eso la traemos hoy con nosotros. Suriñe, bienvenida por estar con nosotros. Hola, qué chévere, qué bueno que podemos hablar por aquí, Julio. Buen día para todos, para ti, para tu equipo. Y qué chévere que podemos hablar de este tema tan importante, que se habla mucho, pero que la gente sabe poco, como es la miopía y de todo lo que significa desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista económico para los países y para las personas, que es la miopía. Fíjate, la primera como pregunta es que para quienes no son miopes, como yo soy miope y creo que tú también, no es difícil entender qué significa la miopía o saber qué significa, cómo vive una persona que tiene miopía, sobre todo cuando no se la diagnostican. Pero en estudios internacionales que hacen sobre carga de enfermedad, la carga de enfermedad implica cuán importante es determinado sistema para nosotros, como el oído, el tacto, la vista, el gusto, caminar, entender, leer, etcétera, etcétera. Una de las enfermedades que más carga producen son las enfermedades que nos permiten, alteran nuestra visión y por lo tanto eso es una idea de cuán importante es la visión para cada uno de nosotros. Y la primera pregunta es, ¿qué tan frecuente es la miopía en la población general y si hay algunos subgrupos en los cuales es particularmente frecuente o alta la prevalencia de miopía? Pues sí, fíjate, bueno, yo no soy miope, yo realmente ahora lo que tengo es presbicia, pero la miopía es una condición que antiguamente no afectaba a tanta gente, uno no veía tantas personas miopes antes. La miopía es una condición en la que la persona no ve bien de lejos. Eh, sí, esto no es mayor problema con lentes, el tema es que la miopía es debida a un crecimiento excesivo del ojo. O sea, el ojo, cuando el individuo nace, tiene un ojo pequeño. Y por diferentes procesos químicos y diferentes procesos metabólicos en el ojo y ambientales, el ojo comienza a crecer. Y el ojo comienza a crecer desde que el niño es un bebé hasta que la persona tiene aproximadamente 25 años, de manera exponencial al principio y luego se hace pues más rectificado, pero sigue creciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Que normalmente eh, todos los niños, o casi todos los niños, son hipermétropes. O sea, los niños tienen los ojos pequeños. Y en la medida que van creciendo, si, por ejemplo, tienen padres miopes, madre miope, ascendencia, se habla de ascendencia asiática, porque los asiáticos genéticamente pareciera que tienen algún tema que los hace ser más miopes que el resto del mundo, pues ese ojo comienza a crecer en la adolescencia y normalmente uno lo que veía era
que los niños en el preescolar no usaban lentes, muy pocos antiguamente, y luego cuando llegaban a la adolescencia comenzaban a usar lentes. El tema con la miopía es que cuanto más temprano comience a crecer aceleradamente el ojo, más años tiene para hacerlo y más alto va a ser las dioptrías de miopía, o sea, la cantidad de miopía que tiene la persona, que se traduce en un tamaño de ojo. O sea, que no es solamente un defecto que se cree que se corrige con lentes, sino que es un defecto que altera estructuralmente la composición química de la esclera y de la coroides, que son unas capas del ojo que se y que hacen que todo el ojo crezca, haciéndolo pues más susceptible a alteraciones que pueden condicionar a la ceguera cuando el individuo es adulto. Por ejemplo, desprendimientos de retina, alteraciones en la mácula, más frecuencia de glaucoma, más frecuencia de cataratas. O sea, que los individuos que se hacen miopes muy jóvenes y que no se les pone el ojo, que no se les pone tratamiento, porque para todo esto hay tratamiento, son niños que pueden desarrollar a futuro miopías muy altas que pueden condicionarlos a ceguera. Y es una causa de ceguera prevenible. Pues. Por ejemplo, se ha asociado a las actividades de cerca. Cuando el individuo tiene muchísima actividad de cerca, me refiero a lectura, a escritura, a pantallas, no solamente pantallas electrónicas. Las pantallas electrónicas, el tema es que le permite estar más tiempo al individuo pegado, pues de alguna manera pegado a las pantallas, o sea, que lo que puede permanecer pintando, lo que puede permanecer leyendo, que lo que puede permanecer haciendo otras actividades de cerca. La interacción de la pantalla permite que el individuo pueda estar mucho más tiempo leyendo, por ejemplo. Esto hace que en el ojo se produzcan ciertos cambios químicos que hacen que el ojo crezca. El ojo tiene que adaptarse para estar permanentemente en una actividad de cerca y el ojo crece. Asimismo, las personas que están más tiempo al aire libre, pues son personas que reciben una calidad de luz distinta, que hacen un enfoque distinto al estar de cerca y son personas que se les retrasa la aparición de miopía. Por todo ello, después del confinamiento de la pandemia por COVID-19, pues aumentaron los casos de miopía aceleradamente, con decirte que, por ejemplo, el 80-90% actualmente de los muchachos de 20 años de Taiwán, de Singapur, de Corea del Sur, son miopes. Y el 47% de los muchachos de 20 años de Europa son miopes. Cuando en los 1960 era el 13% de la población. O sea que realmente es algo que es un problema de salud personal, de salud pública y un problema de Estado, porque todas estas personas terminan siendo una carga económica para el Estado. Fíjate, una pregunta. ¿Cómo yo te he oído en otras intervenciones que esta relación temporal entre la aparición del COVID y el aumento de la miopía, y he visto algunos estudios, digamos, no con tantos pacientes, donde comparan la utilización de las pantallas digitales comparado con, por ejemplo, si un niño que ve pantallas digitales contra un niño que pasa el mismo tiempo en la pantalla digital leyendo un libro físico, ¿tú crees que hay alguna diferencia en términos de esa predisposición de esa actividad de enfoque corto para la aparición de la miopía? No, aparentemente no. Aparentemente el tema de las pantallas con respecto a los libros no hay tanta diferencia, no existe. El tema es el tiempo de duración en la actividad cercana y el tipo de iluminación que se esté utilizando para la visión cercana. O sea, si un individuo está en lectura durante 20 minutos y hace pausas cada 20 minutos y no está más de 45 minutos seguidos haciendo actividades, tiene igual de riesgo que lo haga en pantalla a que lo haga en un libro físico. Y entonces, buenísimo. Ahora, un poco, además del tema de hacer las pausas,
¿hay algún otro condicionante posible de la miopía que tenga que ver con algunos otros aspectos de otros tipos de estilo de vida, dieta, alguna otra cosa, digamos, para evitar que esos adolescentes progrese la miopía en esas etapas relativamente tempranas? Sí, definitivamente el estilo de vida es lo que hoy día se sabe que es el condicionante para la aparición temprana o ralentizar la aparición de la miopía. O sea, las personas que tienen mayor cantidad de actividades libre, se habla de hora y media, yo recomiendo hasta 2 horas al día de sol, no tiene que ser sol directo, puede ser sol indirecto. Se habla inclusive de alrededor de 3.000 a 5.000 luxes, un bombillo de 100 vatios produce 1.500 luxes, por ejemplo, para decirte. O sea, se habla de que una persona que está expuesta 2 horas al día al sol es una persona que tiene menos riesgo de la aparición de miopía. Hay factores que nosotros no podemos modificar. Los hijos de padres miopes tienen, si es un padre miope, tiene 2 veces el riesgo de ser miope. Si son los dos padres miopes, tienen de 3 a 5 veces riesgo de ser miope. No lo podemos modificar. Sabemos que ese niño tiene un alto porcentaje de ser miope, pero si a ese niño, desde muy temprana edad, 4, 5, 6 años, se les empieza a orientar a hacer actividades al aire libre, sol, 2 horas de sol, a disminuir la cantidad de trabajo de hacer las pausas cada 20 minutos, tratar de que estos niños no estén en pantalla. La Sociedad Americana de Oftalmología Pediátrica tiene unas recomendaciones específicas para todo lo que son pantallas. No porque sean las pantallas, sino porque las pantallas es lo que más tiempo permite que el niño pequeño esté en contacto con ellas por la interacción que hay. Los niños hoy día están en la misma sala de espera de uno, viendo colores, aprendiendo letras, niños de menos de 2 años, cuando la Sociedad Americana de Oftalmología Infantil prohíbe las pantallas en niños menores de 2 años. 0 horas al día, 0. Pero lo que entonces tenemos que saber que estamos inmersos en esta realidad, inclusive después de la pandemia, ¿cuántas actividades hay vía online? Los niños cada vez más están usando pantallas en el salón, tareas dirigidas por pantallas. O sea, el mundo después de la pandemia cambió. O sea que todo lo que sabemos que va a producir miopía cambió. Fíjate, una de las cosas que en algún momento, como yo dije anteriormente, yo soy miope y al principio me costó mucho entender la diferencia entre el enfoque cercano, el enfoque medio, que quizás una computadora de trabajo como esta es enfoque medio, y el enfoque lejano que está, digamos, en distancia focal mucho más lejana. La pregunta para ti es, el trabajo con computadora, por ejemplo, que quizás es enfoque de distancia medio, ¿tiene el mismo efecto sobre la miopía que el utilizar el teléfono, que quizás lo utilizo más corto, o las pantallas como el iPad, etcétera, etcétera? No, en la distancia son 20 centímetros, de 20 a 30 centímetros, la distancia realmente de acomodación que está asociada con los cambios en la coroides que inducen el cambio clínico. De hecho, realmente lo que recomiendan es que los trabajos se hagan en la computadora y que realmente se prefieran las pantallas lejanas, o sea, los televisores. Lo que decían las abuelas, no se pegue del televisor, manténgase lejos, es verdad. O sea, es preferible todas las actividades que se pueda hacerlas de lejos, en pantallas lejanas, que no sean a 30 centímetros. Buenísimo. ¿Puedes repetir un poco la recomendación de la Academia de Pediatría Oftalmológica sobre el uso de las pantallas después de los 5 años? Ya dijiste que menos de 2,0, y de ahí en adelante, ¿cómo fue? Sí. Porque se nos fue un poquito la señal en ese momento. Por debajo de los 5 años, máximo 2 horas al día. Ok. Y por debajo de los 13 años, son 4 horas al día. Ok, buenísimo. Creo que Pero todas fraccionadas. es una súper recomendación, sí, porque, digamos, cada vez veo más frecuente niños en coche, que las mamás le dan la pantalla o los padres le dan la pantalla. Pero, por ejemplo, yo tengo ya no tengo hijos adolescentes, pero tengo hijos ya entre los 20 y los 30, y una de ellas es particularmente lectora. Digamos, el año pasado leyó no sé cuántos libros, lee en el Kindle, no lee en el iPad,
y ella se dio cuenta que después de la pandemia le creció la miopía mucho más de lo que ella veía anteriormente. Probablemente tiene relación con todo lo que tú estás comentando previamente, pero quizás lo conecto con una pregunta. Es, en un muchacho adolescente que a lo mejor no está pendiente mucho o no entiende que no está viendo bien, qué síntomas asociados, que no sea que no ve bien, pueden estar asociados, por ejemplo, el rendimiento escolar, alteraciones en la personalidad y que él no percibe que no está enfocando bien. ¿Cómo podemos, los padres pueden ayudar en identificar qué síntomas para ir al especialista como tú para que se vean los adolescentes? Bueno, los adolescentes sí son los que normalmente lo que refieren es cefaleas. Sí dicen que no ven bien, no empiezan a copiar mal del pizarrón, empiezan a tener problemas de conducta dentro del mismo salón porque se distraen, porque empiezan a hablar con el otro, porque le empiezan a preguntar al de al lado, o se paran a preguntar, o no copian completo. Esas cosas son signos indirectos que para el maestro son fácilmente identificables y pues muchas veces tienen que ir a enfermería porque tienen cefalea. Entonces llegan a la casa, mira, ¿y tú qué tienes de tarea? Bueno, no, es que no pude copiar aquí porque no vi bien del pizarrón. También hay algo muy importante, Julio. Eh, yo hice procesamiento visual en Brasil. Lo importante de tener un buen pizarrón. El pizarrón, el mejor pizarrón es el de tiza, el de fondo oscuro, el de fondo gris o el fondo negro o fondo verde con la tiza blanca. Pero hoy lo que tenemos es pizarrones blancos. Y los profesores normalmente usan marcadores negros, marcadores rojos, marcadores amarillos, marcadores verdes. El marcador siempre tiene que ser negro. Tienen que asegurar que eso que están escribiendo en el pizarrón llegue a todo el salón. Y la única manera es con el máximo contraste, blanco con negro. A diferencia de lo que yo recomiendo para las pantallas, que los muchachos pongan en las pantallas modo nocturno. El modo nocturno, una vez se hizo un estudio del engrosamiento coroideo con un muchacho viendo modo nocturno y un brillo normal, o sea, fondo claro. Y se ve que los muchachos que leen mucho tiempo con el fondo claro tienen una alteración, un adelgazamiento de la coroides que condiciona, que es un estímulo para que el ojo crezca. Y los muchachos que leen sobre el fondo negro y letra blanca, hay un engrosamiento coroideo que hace lo contrario, hace que el ojo detenga su crecimiento. O sea que son pequeñas cositas que uno va tomando de aquí y de allá y que juntas pueden ayudar a que el ojo no crezca tanto. Porque al tú ser miope, tienes tus hijos miopes, fíjate, tú tienes tus hijos miopes ahora. ¿De cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto es una miopía que se considera una miopía patológica? ¿No? Por encima de 6 dioptrías. Normalmente un individuo que empieza a desarrollar miopía a los 14, 15, 16 años, pues puede llegar hasta los 25 años y puede desarrollar, dependiendo cómo esté, pues 2 dioptrías, 1 dioptría y media de miopía. Si es atajado a tiempo, si son tomadas las medidas de hábitos a tiempo, pero si un niño comienza teniendo a los 6 años una dioptría de miopía, ya a los 16 años esos niños están en 6 dioptrías de miopía. Y ya esos son niños que ya tienen una miopía magna, lo que se llama miopía magna, que pueden condicionar a una miopía patológica, que es esta miopía que tiene la incidencia de desprendimientos de retina, de catarata, de glaucoma, que es lo que queremos evitar. ¿Y cuál sería Yo hago una comparación, Julio, yo hago una comparación de esto, de la miopía, con la obesidad. Hay un tema de toma de conciencia mundial con respecto a la obesidad en niños para evitar las enfermedades a futuro. Las enfermedades epidemiológicamente que ya sabemos que están asociadas a la obesidad, la diabetes, los problemas cardiovasculares, los ACV. La miopía es igual. Uno tiene que empezar a tratar la miopía o a tratar de que no aparezca la miopía desde muy temprana edad, condicionando a los muchachos a tener una vida sana. O sea, tan simple como eso. A salir del encierro. Lo que condiciona es el encierro, el estar lejos de la luz solar. Si unos niños están, por ejemplo, leyendo, haciendo las pausas en el sol, bajo un árbol,
son niños que tienen menos riesgo de desarrollar miopía que los niños que están haciendo lo mismo, pero dentro de un salón de clase encerrados. Tan importante así es la luz solar. ¿Cuál sería tu recomendación en términos de la evaluación rutinaria, inclusive en niños que no tienen síntomas particulares? ¿A qué edades serían ideales que se evaluaran con el oftalmólogo para hacer descarte de miopía, inclusive que esté comenzando, etcétera, etcétera, entre los, digamos, un niño que nace y un adolescente? ¿Cuál sería como la evaluación tipo recomendada genérica para ese tipo de personas? Bueno, fíjate, la evaluación oftalmológica del niño está bien infravalorada porque la gente cree que el niño muy pequeño no hay que mirar. Los niños hasta a partir del año de edad o antes, dependiendo de si la madre nota alguna cosa distinta, hay que evaluarlo, hay que mirar el fondo de ojo, hay que ver si tiene algún tipo de desviación, hay que hacer otras cosas. Pero con respecto a la miopía, fíjate que los estudios estadísticos y las tablas están todas, empiezan todas a partir de los 6 años de edad. Nosotros empezamos aquí a evaluar a los niños cuando ya los niños pueden decirnos algo, ¿verdad? Para poder tomar la agudeza visual. Que el niño ya sea un niño verbal, o sea, un niño que ya pueda decirme un carrito, un dos, un uno, una pelota. Ya eso más o menos a los 2 años casi todos los niños lo pueden hacer. Y mira qué importante es esto. Hoy día hay un concepto bien importante, que es el concepto del paciente pre-miope, que es un paciente que todavía no es miope, que son niños entre 6 y 8 años o menores, que son poco hipermétropes para su edad. O sea, niños que aún no necesitando lentes, niños que aún viendo bien, son niños que se ve que tienen un crecimiento de un ojo mayor para su edad. Normalmente, 4 años antes de que aparezca la miopía, empieza a ver este comportamiento del ojo. Y los padres no se dan cuenta porque el niño ve perfectamente bien. Entonces, nosotros le hacemos un estudio de, no solamente de agudeza visual, sino de dilatación pupilar, que nosotros llamamos esto cicloplegia, y evaluamos cómo está la refracción, que es el estado de visión del ojo, con cicloplegia, y además medimos la longitud axial del ojo. Estos parámetros son los parámetros determinantes y definitivos para saber la proyección que tiene ese niño de ser miope, qué porcentaje tiene y además poder controlar en el tiempo el crecimiento de ese ojo. Hoy día, inclusive vía online, hay tablas en donde tú, midiendo la longitud axial del ojo, la longitud axial del ojo se hace a través de interferometría láser, el niño se sienta, o el adulto, porque eso se mide también en niños y adultos, en una lámpara, como la que yo tengo aquí ahorita, en el otro lado, así, esta lámpara que yo tengo atrás, esto que está aquí, esto es una lámpara, la persona se pone en la mentonera y hay un láser que mide la longitud axial del ojo. Esta medida uno la correlaciona en una tabla de sexo y edad y te da en qué percentil está el niño con respecto a otros niños de su misma edad y sexo. De esa manera nosotros podemos hablar con los papás y decirle, mira, tú eres miope y tu hijo todavía no es miope, pero si no tomas estas medidas, tu hijo va a ser miope mucho más antes de lo que le corresponde. Y tiene mucho más años para que ese ojo siga creciendo. Tú tienes que hacer tal cosa. Tal cosa es más horas al aire libre, menos horas de cerca. Y si vas a estar de cerca, tienes que hacer pausas. O sea, las actividades académicas del colegio, sumadas con las actividades de distracción de cerca, todas suman. Más las actividades de tareas dirigidas. Más si el niño está metido en clases de pintura. Más si el niño está metido en clases de poesía. Más si el niño, todo eso influye. Todo eso es visión cercana. Entonces, nosotros hoy tenemos herramientas para poder ir llevando a los niños y a los padres con un crecimiento pues ponderado y armonioso del ojo y tomando medidas. Al principio, en un paciente premiope, como te digo, son los pacientes donde tú puedes, cambiando hábitos, tú puedes hacer que esa miopía aparezca mucho más tarde.
Ya una vez que la miopía crece, ya una vez que nosotros estamos en presencia de un niño o un adolescente miope que tiene un crecimiento acelerado de ese ojo, que tiene una condición que hace que ese ojo empiece a crecer, bueno, hay alternativas ópticas y hay alternativas farmacológicas para el control del crecimiento ocular. Y esas son llevadas ya nosotros en la consulta. Pero como la mira está puesta en estos pacientes que aún no han desarrollado miopía y que sí hay algo que hacer para ellos, para ralentizar la aparición, ahí va dirigido pues nuestra meta. Nosotros de hecho le hacemos esa longitud axial a todos los pacientes menores de 17 años que vienen a la clínica, todos, de rutina, para poder captar estos pacientes que están en riesgo y poder hablar con los padres. Bueno, Zuriñe, interesantísimo esto, sobre todo el entendimiento en el contexto de los cambios de nuestros hábitos como ciudadanos del mundo relacionados con las nuevas tecnologías. Creo que es vital tu mensaje de prevención y de, sobre todo, el estilo de vida que podemos prevenir en los niños y los adolescentes de cara a un aumento sustantivo de la miopía en el mundo relacionado con estos cambios de estilos de vida que tenemos. Súper interesante. Gracias por estar con nosotros hoy. Esperemos que haya muchas preguntas en relación a este podcast y bueno, te seguiremos teniendo para otros temas interesantes que tienen que ver con la salud visual y la higiene de la visión. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por esto. Esto es importantísimo. Gracias, Julio, y gracias a todos. Gracias, amigos. No me queda sino despedirle recordando de las señas @mundourweb, Julio Castro M. Recordarle que estamos a través de la plataforma matriz de YouTube, pero que pueden compartir cualquiera de estos contenidos en las otras redes sociales. Esperemos vernos en una próxima semana. Se les quiere mucho, se me cuidan y prevengan todo lo que podamos prevenir con estos contenidos. Muchas gracias. Hasta luego.